Buenas tardes, el día de hoy vamos a revisar el tema de crisis hipertensiva. Esta es una patología muy frecuente, sobre todo en los cuadros de emergencia, y vamos a determinar cuándo debemos tratarla, cuáles son nuestras opciones de tratamiento y determinar sobre todo la importancia de la lesión de órgano blanco. La agenda que les propongo el día de hoy nos va a permitir revisar la epidemiología, la fisiopatología, el examen físico dirigido, la urgencia hipertensiva, diferente de emergencia hipertensiva, y vamos a resolver algunos casos clínicos. Dentro de la epidemiología vamos a saber que de todos los hipertensos diagnosticados, solo del 1 a 2% llega a desarrollar crisis hipertensiva en algún momento del curso de la enfermedad. Ahora, acerca de la hipertensión tenemos muchas sociedades, ¿no? Antiguamente teníamos el statement del JNC que sacaba cada 4 años una actualización acerca de las definiciones, las clasificaciones, el tratamiento de hipertensión. Sin embargo, esto se fue descontinuando. El último JNC fue el 8, se publicó en el 2014 y se tornó un tanto tedioso de evaluar. Es por eso que surgieron iniciativas europeas, iniciativas americanas, individuales, que si bien es cierto no se contradecían, pero tampoco llegaban a un consenso. Finalmente, en el 2020 se ha propuesto la primera iniciativa global acerca de la práctica, las guías de práctica clínica acerca de hipertensión. ¿Qué nos decía el JN7? Que la presión sistólica más de 180 o la presión diastólica más de 110 era definida como una crisis hipertensiva. Se hizo un estudio en los departamentos de emergencia en Italia, donde nos dicen que 4.6 de 1000 casos llegaban con el diagnóstico de crisis hipertensiva, de los cuales el 25% eran urgencias y un tercio de estos pacientes no tenía antecedente previo del diagnóstico de HTA, o sea que era el debut. Ahora, ¿cuáles los síntomas son más específicos? El 55% de pacientes no tienen una clínica específica, es decir, pueden manifestarnos diferentes motivos de consulta. Lo siguiente más frecuente es la cefalea, el dolor torácico y la disnea. Otro estudio en Brasil nos diagnosticó que el 88% de los pacientes sí tenían diagnóstico de hipertensión, sin embargo no eran tratados adecuadamente, ¿no? No tenían una terapia óptima, entonces desencadenaban crisis hipertensiva. Ahora, a mayor edad hay más posibilidad de desarrollar hipertensión arterial y un marcador de riesgo es la elevación de la presión arterial diastólica. Entonces, quise compartir con ustedes la fisiopatología del desarrollo de la crisis hipertensiva. Aparentemente hay un mecanismo de autorregulación en el organismo que nos permite mantenernos en cifras normales. Sabemos que la cifra de presión no es estática, varía de acuerdo a las condiciones, a las actividades, e incluso a la liberación hormonal que tengamos. Entonces, este sistema de autorregulación, cuando tenemos una crisis hipertensiva, se rompe. Empezamos con un aumento de la presión arterial, falla el sistema de autorregulación y vamos a tener un incremento de las resistencias, seguido de una vasoconstricción que va a conllevar una injuria endotelial. Ahora, ¿cuál va a ser el desencadenante de que este mecanismo de autorregulación falle? La presión de perfusión cerebral. Aparentemente, cuando este mecanismo de autorregulación falla, la presión de perfusión cerebral se eleva. Entonces, este va a ser el marcador de riesgo por el que el cuerpo empieza a desencadenar mecanismos de vasoconstricción e injuria endotelial. A la vez se va a activar el sistema neurohormonal de renina-angiotensina-aldosterona, entrando aquí en un círculo vicioso que nos perpetúa la vasoconstricción, la injuria endotelial y por ende la isquemia. Esta cascada termina finalmente en daño de órgano blanco. Se está proponiendo también un mecanismo de activación plaquetaria. En algunos estudios se han encontrado sustancias producto de la activación plaquetaria, pero esto todavía no está totalmente definido. Los mecanismos principales que vamos a tener es la pérdida de autorregulación, la alteración de la presión de perfusión cerebral con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿cuál va a ser mi marcador de riesgo? La lesión de órgano blanco. Ahora, ¿qué órganos? Aquí les tengo cerebro, ojos, retina, corazón, vasos, arterias, arteriolas y riñones. Entonces, estos son los órganos que yo debo buscar, proteger durante el desarrollo de la crisis. Bueno, como revisábamos, hemos tenido guías europeas, guías americanas. Sin embargo, saben que hagas lo que hagas, siempre va a venir un japonés que lo va a hacer mejor. Efectivamente, en el 2019, la Sociedad Japonesa de Cardiología nos plantea la guía de hipertensión. Y siento que esta guía es un poco más útil porque nos estratifica la historia clínica, los síntomas que yo voy a buscar, el hallazgo físico, de mi examen físico, perdón, y qué otros exámenes adicionales de laboratorio voy a necesitar para llegar al diagnóstico de lesión de órgano blanco. ¿Cuál es la diferencia con las otras guías? Que aquí nos centramos un poquito más en la clínica, ¿no? Que es donde ustedes, que es lo que ustedes van a tener más a la mano realmente en el serum. Entonces, ¿qué rescatamos aquí? La historia del diagnóstico. Es decir, yo tengo un paciente que viene y lo encuentro con una presión 200-180. ¿Este paciente ya tenía antecedente de hipertensión arterial diagnosticada? Sí, no. Si ya teníamos el antecedente, ¿tomaba medicación habitualmente? Sí, no. Entonces, eso ya me da un valor pronóstico. Ahora,
anamnesis de otras drogas que pueden ser simpaticomiméticas, que me van a predisponer a una crisis hipertensiva. Y empiezo a buscar los síntomas que me indiquen daño de órgano blanco, que pueden ser náuseas, vómitos, dolor torácico, oliguria, o cambios en la frecuencia respiratoria, por ejemplo, ¿no? Cuando tengamos un compromiso pulmonar. Entonces, con estos datos que yo los voy a ir obteniendo de la anamnesis, el siguiente paso va a ser evaluar mi examen físico. Mi examen físico va a evaluar, obviamente, de la toma de presión arterial, idealmente en ambos brazos, el pulso, la evaluación de la hemodinamia, si tengo un paciente deshidratado, si tengo un paciente en eubolemia, síntomas nerviosos centrales, si tengo alteración de la conciencia, si es un paciente orientado, o si ha presentado en algún momento convulsiones, hemiparesia. Esto es importante porque el principal órgano que va a comprometerse en estas crisis es el cerebro. Entonces podemos estar en el inicio o en el desarrollo de un stroke. El fondo de ojo, que bueno, sabemos que no lo vamos a poder hacer. El examen cardiovascular, sobre todo buscando soplos cardíacos, buscando anormalidades en el murmullo vesicular, el abdomen, buscando hepatomegalia o signos de compromiso aórtico con la pulsatilidad. Y bueno, aquí nos mencionan otros exámenes que lamentablemente no creo que tengamos a la mano, pero son laboratoriales básicamente. Entonces, con la historia clínica y mis hallazgos físicos, yo ya voy a poder estar orientado tanto a si hay lesión de órgano blanco como cuál es el órgano blanco que estoy pensando que se ha dañado. Entonces, si lo ponemos en un algoritmo, ¿no? Vamos a tener una presión arterial marcadamente elevada, más de 180-110, crisis hipertensiva, hallazgos acerca de daño de órgano blanco con los exámenes que ya revisamos. Entonces, si tengo signos de daño de órgano blanco, entonces estoy ante una emergencia hipertensiva. Lo ideal es empezar terapia endovenosa antihipertensiva, dependiendo de los objetivos de tratamiento que voy a perseguir, dependiendo de la etiología. Si es que no tengo signos de daño de órgano blanco, entonces estoy ante una urgencia hipertensiva. En este caso, el tratamiento no necesita ser endovenoso, puede ser vía oral y va a meritar seguimiento, sí, pero vamos a tener una reducción gradual de la presión arterial. Entonces, empezamos con la urgencia hipertensiva. Primero, quiero que recuerden qué fármacos y otras sustancias me pueden predisponer a incrementar la presión arterial. Van a ser, por ejemplo, los anticonceptivos orales, especialmente los que contienen estrógenos. Pueden causar hipertensión arterial hasta en un 5% de las mujeres. Esto suele ser leve, no es frecuente que sea moderado o grave, pero es bueno tenerlo en cuenta. Algunos fármacos adelgazantes, bueno, esto se ve más en las urbes, ¿no? Descongestionantes nasales, esto sí, porque hay mucha automedicación en el común. Entonces vamos a tener ingesta de fenilefrina, hidrocloruro de nasosolina. Entonces siempre preguntar a los pacientes si han tenido síntomas gripales y si se han automedicado. Sustancias estimulantes, si es un paciente en grupo etario joven, menos de 30 años, siempre investigar presencia de drogas. Medicación inmunosupresora, ciclosporina, cuando tengo antecedentes de artritis reumatoidea, lupus. Entonces es bueno conocer los antecedentes de los pacientes. O tratamientos antiangiogénicos contra el cáncer, por ejemplo. Esto no creo que lo encuentren mucho porque se da en el tercer nivel de atención, pero es bueno que tengan esta lista para que conozcan, ¿no?, las interacciones de los medicamentos. Ahora, la emergencia hipertensiva es aquella que se va a dar con presiones más de 220/120. En este punto de presión vamos a tener cuáles son los órganos que se van a afectar con mayor frecuencia: el cerebro y el corazón. Entonces, realmente en este caso sí necesito tomar acciones para definir el tratamiento de la emergencia hipertensiva. Disculpen, se pasó esta diapositiva acerca de urgencia hipertensiva, me parecía que no quedó claro. Entonces, la urgencia hipertensiva, retomamos, va a ser una presión más de 180/110 sin lesión de órgano diana. Bueno, la guía japonesa nos pone 120 de diastólica, que no es significativa la diferencia. En este caso tengo que evaluar las causas desencadenantes. Es por eso que les mostraba el cuadrito de las drogas que me pueden predisponer a elevación de la presión arterial. En este caso, la reducción que yo voy a perseguir la puedo conseguir en 24 a 48 horas. Es por eso que el tratamiento de inicio suele ser vía oral. Una de las opciones que tenemos aquí es el nifedipino. Lo siguiente son los IECAS, pero ojo, IECAS a dosis bajas. Tenemos la práctica frecuente de utilizar captopril 25 miligramos, 50 miligramos o hasta 100 miligramos, hemos visto casos que lo utilizan en dosis sublingual. Esto está proscrito, ya que tiene mucho riesgo de disminuirme la presión de forma muy brusca. Recuerden que en este caso yo no tengo exámenes de laboratorio a la mano, no conozco cuáles son los valores de potasio, los valores de función renal. Entonces, la dosis que yo puedo utilizar de captopril me puede precipitar una falla renal aguda. Entonces, los IECAS sí son una opción, son la segunda opción a dosis bajas, es decir, 6.25 o 12.5, que en la práctica es media tableta o un cuarto de tableta, y lo voy repitiendo, ¿no?, cada 8 horas, por ejemplo, tratando de perseguir un objetivo con presiones menos de 160/100. Y la observación va a ser de 3 a 5 horas, en lo que voy consiguiendo regular la presión. Y sí voy a necesitar un seguimiento ambulatorio, porque si no tengo una causa, lo más probable es que se trate de una crisis hipertensiva debut. Entonces el paciente va a necesitar tratamiento permanente. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? Pacientes de alto riesgo cardiovascular. Por ejemplo, si es un paciente que
tiene antecedente de un infarto previo o un derrame cerebral, con el diagnóstico ya de hipertensión arterial o una hipertensión refractaria, que me viene con estas cifras a pesar de tener medicación, entonces este paciente va a necesitar una referencia de forma ambulatoria para un manejo especializado, ¿no? Dependiendo de la comorbilidad que tenga, los objetivos de presión a controlar van a ser diferentes. Entonces, esto es lo que corresponde a urgencia hipertensiva. Estos son los medicamentos que habíamos comentado para que ustedes lo conozcan, que pueden desencadenar una elevación de la presión arterial, que en este caso sería secundaria. Simplemente se resuelve suspendiendo el medicamento y vigilando la respuesta de forma ambulatoria. Ahora sí, retomamos entonces el tema de emergencia hipertensiva. La emergencia sí es un diagnóstico mucho más importante porque pone en jaque tanto al cerebro como al corazón. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? Algunas literaturas la clasifican en tipos, por ejemplo, hipertensión maligna, encefalopatía hipertensiva, microangiopatía trombótica, stroke, zika, edema agudo de pulmón, trastorno hipertensivo del embarazo. Los puse diferente porque me imagino que ese tema lo van a tocar con ginecología, y otras situaciones específicas como por ejemplo los feocromocitomas. Ahora, dependiendo de lo que yo sospeche, voy a dirigir mi examen físico. Si estoy sospechando de una hipertensión maligna, entonces voy a buscar síntomas de focalidad neurológica, ¿no? Aquí el diagnóstico a considerar va a ser un stroke, puede ser isquémico, puede ser hemorrágico. En este caso no vamos a poder llegar a la conclusión. Sin embargo, si tengo signos de focalidad neurológica, lo indicado es colocación de vías y referencia a un hospital de mayor complejidad. Encefalopatía hipertensiva, donde yo voy a tener papiledema, delirio, hemorragia subconjuntival o simplemente trastorno de conciencia súbito, ¿no? Si yo tengo una causa de sospecha de Zika, vamos a tener dolor torácico agudo o dolor con irradiación dorsal, que es característico de la disección aórtica, o el dolor torácico del infarto de miocardio, ¿no? Disnea aguda, un edema pulmonar. A mi examen físico vamos a tener crépitos bilaterales, suelen empezar en ambas bases de pulmones, luego van progresando. En este caso necesitamos también un manejo rápido con nitratos. La eclampsia, preeclampsia o HELP, dependiendo de las características. Si tengo hematuria, por ejemplo, puedo pensar en una nefroesclerosis hipertensiva aguda, compromiso renal, o por ejemplo si tengo cefalea, palpitaciones, convulsiones, un feocromocitoma, ¿no? Que es un poquito más raro, pero estas situaciones todas implican una emergencia y por ende un manejo más rápido. Entonces, disculpen, aquí. Ahora, las emergencias hipertensivas van a requerir tanto un ingreso a unidad crítica para, idealmente, un monitoreo invasivo de la presión arterial. Obviamente esto no se puede realizar en el primer nivel de atención, es por eso que es importante que ustedes lo identifiquen precozmente para que puedan referirlo a la brevedad. Ahora, dentro de las opciones que nosotros tenemos en los hospitales, estamos un tanto limitadas, ya que la literatura nos dice que lo primero que deberíamos utilizar es labetalol o nicardipino. Sin embargo, en nuestro medio no se encuentra con frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos a la mano? Siempre nitroglicerina, nitroprusiato, y es por eso también que vemos mucho manejo empírico de estas emergencias hipertensivas. Por ejemplo, se ha visto que utilizamos diuréticos, que utilizan metamizol, que utilizan captopril, bolos de furosemida. Entonces, remarquemos que esto no es lo adecuado. Lo adecuado es las drogas que aquí les presento, el labetalol, nicardipino o en su defecto nitroglicerina, que sí la tenemos. Ahora, dependiendo del diagnóstico, yo voy a perseguir un objetivo de reducción de la presión entre el 20 al 25%. Es importante que recuerden aquí la fisiopatología, ¿no? Si yo tengo una disminución brusca de la presión muy importante, por ejemplo el 30, 40, 50%, entonces voy a hacer que mi presión de perfusión cerebral caiga bruscamente y por ende puedo complicar más la vasoconstricción, la isquemia y la lesión de órgano blanco. Entonces mis objetivos van a depender de la causa que esté tratando, del órgano blanco que sea lesionado. Entonces en promedio suelen ser la reducción entre 20 a 25%, es lo más frecuente. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, activamos el relojito, ¿verdad? Y nuestro objetivo va a ser disminuir la PA en la primera hora entre el 20 al 25%. Y luego debe estar entre 160 a 100 en las siguientes 2 a 6 horas. ¿Cómo voy a lograr esto? Tengo varias opciones a la mano. Por ejemplo, la que más tenemos nosotros es nitroglicerina en infusión. Es un venodilatador, me va a permitir regular la precarga y es sobre todo útil en infarto agudo de miocardio o en edema agudo de pulmón, ¿no? Es una infusión continua titulable que, dependiendo de la dosis respuesta del paciente, yo la voy regulando. La siguiente opción es el nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador arterial y venoso, sobre todo arterial. Sin embargo, tiene una reacción adversa con la toxicidad por tiocianatos, con usos prolongados de 48 a 72 horas, y es por eso también que se evita su uso en gestantes, ¿no? Por la toxicidad fetal. Ahora, sí está descrito que podemos utilizar diuréticos, pero no de rutina, es en manejos muy excepcionales y no lo utilizamos para disminuir la volemia, lo utilizamos sobre todo en edema agudo de pulmón porque nos permite una vasodilatación de la capacitancia venosa. Es el primer efecto endovenoso, incluso antes que el efecto diurético. Entonces eso me va a permitir redistribuir y disminuir la precarga y mejorar el edema agudo de pulmón, pero yo no doy furosemida para que el paciente tenga un balance urinario positivo, ¿no? Entonces, esta es la lista de medicamentos y sus dosis, que es bueno que lo conozcan.
Lamentablemente en nuestro país no tenemos muchos de ellos, así que nuestra principal herramienta suele ser la nitroglicerina. El inicio de acción va de 1 a 5 minutos, con una duración de 5 minutos. Es por eso que se utiliza en una bomba de infusión continua con una vía opaca, porque suele ser sensible a la luz. La dosis va de 5 a 200 microgramos minuto y vamos titulando de 5 microgramos en 5 microgramos dependiendo de la respuesta de la presión. Los efectos adversos suelen ser cefalea, taquicardia refleja. Sin embargo, esto es muy variable de paciente a paciente. Solo por mencionar el trastorno hipertensivo del embarazo, las cifras se modifican, es 160-110, ya debería ser indicación de hospitalización inmediata. Idealmente deberíamos manejarlo con labetalol, nicardipino. Sugerimos el uso de nifedipino en nuestro medio a 10 miligramos, que es la dosis de acción rápida. Sin embargo, también es la que nos puede dar un efecto rebote, ¿no? Básicamente usamos el sulfato de magnesio para evitar convulsiones y sí, el nitroprusiato pues no lo utilizamos por la toxicidad que les comentaba con el feto. Ahora, el diurético en este caso debe evitarse porque nos disminuye la volemia y por ende la perfusión placentaria y nos puede dar sufrimiento fetal agudo. Entonces, ojo con esto, diuréticos en gestación, no. Entonces, ahora que ya están preparados, vamos a revisar los casos clínicos. Este es un caso de la semana pasada, justo en la guardia. Un varón de 45 años acude por disnea. No tiene antecedentes cardiovasculares, dice que sus padres son hipertensos. Al examen físico vemos que hay obesidad mórbida, es un paciente taquipnéico. El aparato respiratorio hay crépitos bivasales con ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no se auscultan soplos, ingurgitación yugular negativa. Entonces, con esta cifra de presión que es 230-144, ya tenemos la definición de emergencia hipertensiva, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, no tenemos daño de órgano blanco al cerebro, está bien, el corazón aparentemente está bien, sin embargo, estamos empezando a tener edema agudo de pulmón, porque está con crépitos bivasales y está viniendo por falta de aire. Entonces, en este caso, empezamos con nitroglicerina titulable, 2 ampollas en 100, y empezamos a 5 microgramos kilóminuto y vamos titulando. El segundo casito, una mujer de 65 años, acude por cefalea, dice que tiene antecedente de diagnóstico de hipertensión hace 5 años, usa habitualmente captopril de 25 miligramos todas las noches, nos dice. Al examen físico tenemos una PA de 150-70 con limitación funcional del brazo derecho, ¿no? La paciente no puede levantar el brazo, le ocasiona mucho dolor. Hacemos el resto de la evaluación, no es contributoria, ruidos cardíacos rítmicos normales. Entonces, ¿cuál es mi primera posibilidad en este caso? Es un hombro doloroso, ¿verdad? Estas cifras de presión no llegan a definirse ni como urgencia hipertensiva ni como emergencia hipertensiva. Ahora, ¿por qué? Si tengo el diagnóstico y tengo una paciente con tratamiento habitual, entre comillas. El captopril es uno de los YECAs de acción corta que debería utilizarse 3 veces al día y si lo utilizamos en escenario de falla cardíaca se utiliza 2 veces al día. Entonces, a esta dosis ella prácticamente está sin tratamiento. Es por eso que puede tener cifras elevadas de presión arterial, porque es una hipertensión no controlada. Y la limitación funcional del brazo derecho que genera dolor nos está funcionando como un estímulo, ¿no? Entonces, por eso tenemos la elevación a predominio sistólico. En este caso, ¿cuál es el plan? Analgésicos y monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿no? Probablemente cuando controlemos el cuadro doloroso haya también un control de la presión arterial. Y si no fuera el caso, lo ideal es ir monitorizando mañana y noche, interdiario por 3 semanas para tener las cifras basales de presión de la paciente y verificar realmente si es hipertensa o no es hipertensa y ajustar la terapia como debería. El tercer caso, un varón de 55 años, acude por persistencia de presión elevada, dice que es hipertenso hace 2 años, usa habitualmente losartán mañana y noche, niega síntomas, él dice que está tranquilo, solo que él habitualmente se hace controles y encontró que su presión está en 170-100. Esto es frecuente en hipertensos de larga data, ¿no? Estos pacientes no suelen hacernos manifestaciones clínicas importantes, toleran muy bien cifras altas de presión. Entonces, lo que les llama la atención a ellos básicamente es las cifras a las que llegan, ¿no? Entonces, hago mi examen físico, no es contributorio, en este caso 170-100 sin evidencia de hallazgo de lesión de órgano blanco, es una urgencia hipertensiva. ¿Cuál es mi primera posibilidad? Nifedipino, vía oral o captopril de 25 miligramos, vía oral. Ojo, vía oral, no sublingual. Y lo voy a observar de 3 a 5 horas para ir viendo cómo vamos controlando la presión, ¿no? Podemos utilizar una segunda dosis, sin embargo, lo ideal en este tipo de pacientes es que veamos cómo se va comportando su presión, sus cifras basales. Habitualmente, en este caso, deberíamos empezar el manejo con píldoras 2 en 1, ¿no? No solo ARA2, sino también, por ejemplo, hidroclorotiazida, calcio antagonistas. La combinación de medicamentos suele ir mejor que una titulación individual. Entonces, este es un paciente que nos va a permitir hacerle seguimiento ambulatorio. Bien, entonces ahora vamos a revisar si tienen algunas preguntas.